saludamos a la senadora del Partido Centro Democrático, precandidata presidencial, María Fernanda Cabal. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, Lucas, por la invitación y saludes a toda la mesa de la W. Bueno, senadora, tenemos muchos temas que hablar con usted, las propuestas del presidente de la República, y quiero que empecemos con la última. El mecanismo Fast Track, revivir esa figura que existió durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para implementar los acuerdos de paz con las FARC, y pues el presidente, en el marco de una sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues planteó la posibilidad de revivir ese trámite abreviado de los proyectos de ley y de las reformas constitucionales, pues para ponerle el acelerador a la implementación de dichos acuerdos. ¿A usted qué tal le parece esa propuesta? La verdad, a mí me da mucha lástima cómo juegan los políticos, la clase política y quienes han estado en el poder con un país que a gritos pide seguridad, a gritos pide a la gente que se le deje trabajar. Todas las reformas tributarias que han pasado terminan siendo atrevidas, sobrecargando al sector real de la economía. Entonces veo un gobierno Petro o desgobierno completamente ajeno a la realidad y al sentimiento del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no está pensando en constituyentes ni en papeles firmados por quienes deciden su futuro y no les importa tramitar leyes absurdas que hacen daño. Entonces, el Fast Track, Lucas, lo vivimos nosotros desde el Congreso. Fue un atropello al órgano legislativo que es el Congreso, donde se tramita la norma y tiene un nivel de exigencias que hace que el debate llegue hasta su punto, puede decir uno, que culmine, que sea de suficiente ilustración para que se tome la decisión con un voto. El Fast Track, cuando lo pasó Juan Manuel Santos, violó la Constitución, pero él tenía las mayorías en la Corte Constitucional. Incluso, para que ustedes lo recuerden, al Centro Democrático le tocó tutelar, porque cualquier proposición que hiciera alguien ajeno a lo que estaba avalado por el gobierno, ni siquiera era susceptible de ser discutido. Y la memoria frágil de la gente lo olvida. Tuvimos que tutelar para que se nos permitiera al menos presentar cuál era nuestro punto de vista no avalado por el gobierno Santos. Se nos olvidó, porque es que el gobierno Petro es un desastre. Se nos olvidan otros desastres anteriores. No es posible así Juan Fernando Cristo tenga toda la capacidad de un político muy curtido de intentar, digo yo, enmermelar, convencer, buscar unas nuevas mayorías que no le va a quedar fácil, especialmente en el Partido Liberal. Sí. No le va a pasar. Yo lo leo más como la conclusión que yo he sacado. Juan Manuel Santos puso a Petro en el poder, junto con otros socios y amigos legales e ilegales. Ahora no saben qué hacer con él. Sí, hasta ahora estamos con la senadora María Fernanda Cabal, leemos sus comentarios y sus preguntas, ingresen ya, estamos en W Radio Colombia, por si se quieren conectar también a nuestros comentarios. Bueno, hablando del tema del Fast Track, que tiene un propósito y es implementar los acuerdos de paz, el presidente Gustavo Petro y diferentes integrantes del Pacto Histórico, senadora Cabal, han dicho que es que tienen que buscar un mecanismo para implementar un acuerdo que tiene un compromiso de Estado, porque el anterior gobierno, es decir, el de Iván Duque, es decir, su partido y el uribismo, hicieron posible o cumplieron la promesa que había anticipado Fernando Londoño de hacer trizas ese maldito acuerdo de paz, como lo llamó en su momento. ¿Esto es así? ¿Qué le responde a quienes dicen, ustedes cumplieron con lo que dijeron, que era hacer trizas el acuerdo de paz? Primero, decirle descarados a los miembros del Pacto Histórico, especialmente aquellos que con desfachatez niegan la verdad, pues sencillamente es perder el tiempo. El presidente Iván Duque siguió tal cual los compromisos del acuerdo firmado por Santos, negado por el voto popular del plebiscito, que también es la obra más funesta de Juan Manuel Santos y sus alfiles, entre otros Juan Fernando Cristo, Sergio Jaramillo, Roy Barreras y todo lo que lo acompañaron en este adefesio, que fue la entrega del Estado a la barbarie de los criminales para que no nos mataran más, a pesar de que mataron durante los 4 años del acuerdo. Pero como eso no les importa,
porque lo único que dicen es mentiras, si hubiera una obligación en un acuerdo incumplido, sería primero que las FARC pagaran cárcel, pero se inventaron una justicia restaurativa para llegar con curules al Congreso sin votos y reírse de los colombianos. Si hubiera un incumplimiento del acuerdo, eso lo ha hecho las FARC cuando nunca entregó las rutas del narcotráfico y nunca devolvieron los bienes, solo un 8% de bienes y de dinero. No sean tan descarados, quieren pan y tajada. Duque no solo les cumplió, sino que no hizo ninguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ustedes recordarán que había una disputa interna entre Néstor Raúl Correa, su secretario inicial, y la señora Linares, que no recuerdo cuál es su nombre, si era Patricia Linares, la que lo sucede, creo que puesta por Samper, en el costo de la operación de la JEP. El señor Correa decía que era suficiente con 260.000 millones y esta señora Linares lo subió a 600.000 y el gobierno de Duque se lo aprobó en el presupuesto general. Que no sean tan infames. ¿Usted sabe cuánto llevan gastado en la reforma rural integral? Más de 43 billones de pesos. Con eso hubiéramos hecho la transformación del campo colombiano. Volvemos con la senadora María Fernanda Cabal para que hablemos ahora de otra de las propuestas que ha planteado el presidente Gustavo Petro, el de una Asamblea Nacional Constituyente o un proceso constituyente como él lo ha planteado. Esto fue lo que dijo la senadora Cabal en un momento en que le preguntaron precisamente sobre ese tema. Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación... Senadora Cabal, en su momento usted planteó la posibilidad de una constituyente en Colombia. Eso le dijo a nuestros colegas de Red Más en ese momento. ¿Por qué entonces una constituyente sí y ahora no? Porque esa reforma se planteó específicamente para el sector justicia. Esa extracción que usted hace de esa parte también la publicó una senadora en plenaria y no tiene el contexto general de qué estaba en coyuntura y en discusión en ese momento. Y en ese momento precisamente era la distorsión que estaba produciendo frente al proceso de paz la Corte Constitucional. Recordemos que Humberto de la Calle había sostenido que si perdían el plebiscito sencillamente se tenía que comenzar de cero. Lo que hicieron fue habilitarlo a través de una ponencia de la exmagistrada María Victoria Calle, donde decía que estaba bien refrendarlo por vía Congreso. Y no solo contentos con eso, se inventan el fast track para que no existiera ninguna posibilidad de los miembros de la oposición llegar a una discusión seria sobre los puntos del acuerdo de paz. Ahora, usted dice que en su momento, pues, valdría la pena aprobar esa constituyente porque se estaba hablando de temas de justicia. Ahora, en esta realidad que estamos viviendo, ¿ustedes confían en la Fiscalía, confían en la próxima elección de un procurador o procuradora general, teniendo en cuenta pues que muchos sectores han cuestionado la elección de la actual fiscal general? Yo no lo veo así. La necesidad de una reforma a la justicia se ha dado desde incluso el primer mandato de Juan Manuel Santos. Ustedes también lo recordarán, 2011, si no estoy mal, ministro Esguerra, también creo, o sea, tienen que ayudarme un poco a recordar si estoy en lo correcto, y de hecho era una reforma que era muy buena. Después terminó por trámite, hundida por el mismo presidente Santos de forma irregular e investigados casi todos los congresistas, creo que de Cámara. Sí hay una necesidad de reforma. Hoy en día, quienes conocen más de una reforma y la necesidad dice que no es necesaria una constituyente, que se puede hacer una reforma por vía estatutaria, hacer el desarrollo correspondiente. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? Primero, que la gente no accede a una justicia pronta, faltan jueces en zonas críticas del país, falta celeridad, falta auxiliares en las cortes, pero además se acuerdan
que tantas veces e incluso se propuso, y creo que fue un magistrado de la Corte Constitucional que tumbó un punto que se hablaba del Tribunal de Aforados. O sea, ha habido muchos intentos porque ¿por qué no hay jueces para el juez? ¿Por qué los jueces no tienen juez? O sea, los jueces de las altas cortes no tienen juez y pueden prevaricar. Entonces, yo siento que hay una necesidad de reforma, que quienes conocen más a fondo las necesidades de las instituciones, como tal de la rama judicial, dicen que sí debe hacerse. Estamos hablando a esta hora con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y antes de su pregunta, Paula, la interrumpo un momento porque tenemos noticia muy importante que se produce desde el Congreso de los Estados Unidos. Juan Esteban, ¿qué pasó? Hola Lucas, los saludo desde Washington. Pues la noticia tiene que ver con el senador Bob Menéndez, que acaba de ser declarado culpable de todos los cargos en el juicio federal que se le adelantaba por corrupción. Recordemos que este caso se lleva en Nueva York, alegando además los fiscales federales que el demócrata de New Jersey aceptó cientos de millones de dólares en sobornos en forma de dinero en efectivo, lingotes de oro, pagos de hipotecas y más a cambio de influencia política. Es un verdadero escándalo, Lucas. 3 empresarios, de hecho, de New Jersey que también fueron acusados junto con los gobiernos de Egipto y Qatar fueron los presuntos beneficiarios. El jurado obviamente se tomó más de 13 horas, Lucas, en 3 días. Menéndez se declaró no culpable inicialmente de 16 cargos federales. Ahí hablamos de soborno, fraude, actuar como agente extranjero y obstrucción. Y lo que señalan es que Menéndez, de 70 años, puso su poder a la venta. Esa es tal vez la frase más fuerte de la audiencia: cambio de oro, sobres llenos de dinero, cheques a su esposa por un trabajo inexistente. Incluso se habla de un famoso carro, un Mercedes-Benz descapotable. Lo que encuentra el FBI es lingotes de oro, literalmente, y más de $400,000 en efectivo en lugares como chaquetas, zapatos en toda la casa, según las revisiones de los fiscales. Incluso, Lucas, para concluir, dice el fiscal federal Paul Monteleoni durante su argumento final, no le bastó ser una de las personas más poderosas en todo Washington, sino que se dedicó a acumular riquezas para él y su esposa, obviamente de manera corrupta. La defensa, por su parte, pues ha sostenido que las acciones estaban dentro del marco de la ley, pero evidentemente la justicia aquí pues acaba de encontrar que es todo lo contrario. Una decisión, repito, muy fuerte porque señala a Menéndez como culpable. Sí, y aprovecho que lo tengo en línea para preguntarle si ha habido novedades en el tema de la candidatura de Joe Biden. Sí, Lucas, hay una novedad y es que el Partido Demócrata, bueno, un poco previsible, pero ya es oficial, pues tiene previsto ratificar de manera virtual antes de que se acabe julio al presidente Joe Biden como candidato de esa colectividad política para las elecciones de noviembre, que es lo que ocurrió ayer con Donald Trump en la convención republicana que se lleva a cabo en Milwaukee, que es el lugar en el que además escogió a J.D. Vance como su fórmula vicepresidencial. Bueno, eso es lo que quiere hacer, entonces, anticipándose un poco a una campaña que está creciendo a pasos de gigante, obviamente, y que está en boca de todos los medios, por lo ocurrido en Butler, en Pensilvania, con el atentado, con la escogencia de la fórmula vicepresidencial. Y eso, Lucas, pues en la práctica le pone fin al debate interno de las últimas semanas, en el que más de 19 voces del Partido Demócrata pues le habían pedido a Biden que pusiera fin a su campaña de reelección por la actuación tan débil del 27 de junio frente a Donald Trump. Es Juan Esteban Silva, nuestro corresponsal W desde Washington, con esas 2 noticias importantes. Senadora María Fernanda Cabal, quiero cambiarle de tema y hablar de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que después de varios años en Estados Unidos, de cumplir su pena, pues llegó al país y ahora está en libertad después de aceptar esa designación como gestor de paz. Y una de las frases más llamativas que ha dado en los últimos días es que un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez dice: nosotros fuimos aliados en la guerra, ahora seamos aliados para la paz. Y él ha venido ratificando lo que ya ha dicho por varios años respecto a una cercanía que hubo entre los grupos paramilitares e integrantes del partido del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le responde usted a Salvatore Mancuso? Obviamente Mancuso tiene que estar muy molesto porque Uribe los extraditó. Entonces, si vamos a los hechos que marcaron pautas en la historia de Colombia y que lograron dar fin a las masacres
terroríficas, a la guerrilla paramilitares, a masacres de paramilitares. Está la ley 975 de Justicia y Paz. La ley de Justicia y Paz fue tan efectiva que desmovilizó 35.000 paramilitares y bajo ese cobijo y la desmovilización de guerrilleros fueron casi 17.000, porque muchos guerrilleros que no eran acogidos como amnistiables prefirieron entrar a la jurisdicción de Justicia y Paz. Funcionó. Y este señor lleva 17 años con posibilidades de decir lo que se le dé la gana. Y ha dicho lo que ha querido. Entonces ahora viene de Estados Unidos, curiosamente, aplaudido y habilitado por un gobierno que es opositor claramente al presidente Uribe, y hay que creerle todo lo que dice porque su libertad seguramente va a depender de agradarle al gobierno de turno. Respecto a esas declaraciones de Salvatore Mancuso, incluso la justicia norteamericana, también en esta noticia, pues que fue muy importante en nuestro país e internacionalmente, pudo comprobar la justicia norteamericana que Salvatore Mancuso decía verdad, por ejemplo, en cómo las Convivir tuvieron una alianza a través de un acuerdo con los paramilitares y a partir de ahí se creó también una alianza con las empresas, por ejemplo con Chiquita Brands, y se comprobó que Chiquita Brands sí fue financiada por grupos paramilitares, y en otras versiones que ha dado Salvatore Mancuso desde Justicia y Paz ha venido ratificando, incluso se fue muy fuerte contra el ex vicepresidente Francisco Santos, contra José Félix Laforí, y él dice: yo no he cambiado mi versión, la he ratificado, y en este caso se comprobó lo que él dijo de Chiquita Brands. Yo también escuché la versión y conozco más de la guerra en Urabá que lo que muchos conocen en Colombia. De hecho, tenemos una investigación inédita. Escuché que Mancuso dijo que las empresas comercializadoras tenían que pagarle a la guerrilla y después a los paras. Entonces, por favor, no omitir la realidad de los actores armados. Yo tengo clarísimo que ustedes también están olvidando una situación que es fundamental para entender la guerra comunista en Colombia. La peor violencia, además de la del ELN en Carmen de Chucurí, donde hay más de 300 personas sin brazos, sin manos o sin pies, gracias al ELN y ONGs aliadas de curas marxistas de la teología de la liberación, fue la guerra en Urabá entre las FARC y el EPL. ¿Qué dirá Mancuso de esto? Sindicato de Sintagro contra Sintrabanán. Para que ustedes lo sepan, llegaban a las fincas bananeras. Y si usted tenía a los empleados afiliados al sindicato contrario, los asesinaban y viceversa. Y si no estaban en ninguno de los dos, también los mataban. La guerra de Urabá no la hubiera querido vivir nadie en Colombia. Cada vez que mandaban un delegado de acá, que en esa época creo que ni siquiera era Fiscalía General, creo que era Instrucción Criminal, lo asesinaban. Esa era Colombia. Entonces, tratar de explicar hoy el pasado con lo que queremos entender, hay que irnos a ese pasado. Entonces, Mancuso dijo que pagaban a la guerrilla y después a los paras. Lo que pasaba en el Urabá era supervivencia pura, de sociedad civil tratando de sobrevivir y hacer empresa. ¿Y dónde estaba el Estado? Ausente, y las pocas veces que llegó, lo sacaron a bala como sabían hacer. Una cosa es la supervivencia de la sociedad civil y otra cosa es cuando se comprueba que las empresas pues también se sostenían con dinero de los grupos paramilitares para matar a cientos y a miles de colombianos. Eso ya no es una defensa de la sociedad civil, eso ya es pues tomarse las armas y control para matar a los ciudadanos. Esa afirmación es falsa la que usted está haciendo. No, es que le pregunto porque usted la hizo. Esa afirmación es falsa. Ninguna empresa comercializadora bananera vivió de la plata de los paramilitares. Pero ya lo dijo la justicia de los Estados Unidos. Chiquita Brands sí fue financiada por los paramilitares. Está entendiendo mal. Las empresas comercializadoras hicieron un acuerdo por caja exportada de 3 centavos o 2 centavos para pagar su seguridad. Y ojalá investigue un poquito más, porque yo sí tengo las fuentes de información. Senadora, yo no puedo aceptar que usted me diga que yo estoy entendiendo mal. No, Andrea, es que no me gustan las mentiras y menos en la prensa. A mí tampoco me gustan las mentiras, pero es que usted no puede tapar el sol con un dedo. Chiquita Brands fue financiada por paramilitares o no. O sea, usted no lo acepta. Los paramilitares no financiaron a Chiquita Brands. Yo acepto que Chiquita Brands fue extorsionada por la guerrilla y después por los paramilitares. Y le tocó sobrevivir, a pesar de que cualquier finca ganadera a la que usted llegaba tenía, busque, eso que le sorprende tanto, 90 trabajadores asesinados.
60. Le tengo una que también le debe interesar, de pronto no, ojalá que sí. De un dueño de una finca bananera al que le mataron 27 administradores. 27. Eso no lo saben ustedes en Bogotá, por supuesto, ni lo aprenderán en sus universidades. Eso lo aprende uno cuando recorre el país. Entonces, Salvatore Mancuso, que cuente la verdad completa, que cuente cómo era la ciudad de Montería sitiada por el EPL, que cuente cómo el EPL voló el fondo ganadero y mató a los trabajadores, que cuente la verdad, que cuente cómo fue el fenómeno de autodefensa y cómo se convirtieron en paramilitares y cómo se financiaron con el narcotráfico. Entonces es muy fácil llegar a señalar a gente que no ha tenido vínculos ni con paraquerío, ni con guerrilla, ni con narcos.